hoy tenemos el gusto de tenerlo a un compañero de trabajo de acá de Mendoza, Abelardo Nanclar. Abelardo es abogado de la Universidad Nacional de La Plata, es especialista en magistratura y gestión judicial de la Universidad Nacional de Cuyo y de la Universidad de Mendoza, y está maestrando también en ese mismo ámbito, diplomado en Derecho y Economía de la Universidad de Congreso, está doctorando en Derecho y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Mendoza, y tiene 2 posgrados, uno en Neurociencia y Derecho de la Fundación INECO del doctor Facundo Manes, y también Inteligencia Artificial de la UBA, donde fuimos compañeritos de estudio y también docentes en ese mismo ámbito. La gran nave nodriza de la innovación de la que somos parte. Es docente en Finanzas y Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Champañat, y docente de la nueva Cátedra de Derecho y Tecnología. Creo, Abe, que debe ser la primera cátedra de Derecho y Tecnología de grado del país en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la de Mendoza. Miembro integrante de la Comisión Redactora del Código Civil y Comercial y Tributario de la provincia de Mendoza, y como les dije, compañero de trabajo porque es juez tributario del Tribunal de Gestión Asociada de la primera circunscripción judicial de Mendoza, y es junto con Juan Pablo Segura y María Gabriela Ábalos, y ahora ya Susana Bravata, que ahora nos abandonó, está de jueza federal en la provincia de Mendoza, quienes iniciaron en la primer experiencia o prueba piloto de aplicación de inteligencia artificial en Mendoza. Así que, como ven, un gran líder e impulsor de cambios en la provincia. Así que, Abelardo, buenas tardes. Aparte, está en esa categoría que tenemos mucho de, es también miembro de esta comunidad y docente. Gracias, Abelardo, por estar con nosotros. La clase y la nave es tuya. Bueno, gracias Mario, gracias a todos los chicos acá de la coordinación por esta invitación. La verdad que, como decías, en realidad voy a cometer una infidencia. Yo no, a ver, siempre he sido, me ha gustado algo de la tecnología, no soy tecnólogo, no vivo de la tecnología. Siempre tuve algún bichito, algo que me interesó, y en realidad este camino que inicié un poco en esta temática ya por el año 2016 fue gracias a Mario, que un día estábamos haciendo algunas cosas en el juzgado, en realidad todas muy muy artesanales con Juan, y me dice Mario, mira, bueno, venite conmigo a Buenos Aires, te voy a presentar a un flaco que la verdad que la rompe toda, vas a ver, juega en otras ligas. Ahí lo conocí a Juan Corbalán, y bueno, a partir de ahí me quemaron el cerebro con esto, y dejé todo no lo dejé, porque en realidad creo que van muy de la mano, pero empecé a aplicar en otro ámbito todo lo que yo venía estudiando de, de economía conductual, de neurociencias, de análisis económico del derecho, y lo empezamos a aplicar, o lo empecé a aplicar en otro ámbito. Y en ese momento, y por ahí es un poco que quería arrancar, en ese momento fue la primera vez que yo escuché hablar de esto de blockchain, de algunas cripto, particularmente de Ethereum, o puntualmente Ethereum, porque si bien de Bitcoin ya algo había ido saliendo, la verdad que como Ethereum en sí no conocía nada. Y me acuerdo en esas jornadas que hicimos en la Austral, me apareció adelante un genio como Federico Ast, hablándonos de estas cortes virtuales, y de la necesidad de tener un token, y de la necesidad de tener una moneda virtual para poder participar, y que todas estas cortes virtuales corren a través de blockchain. Y dije, no, pará, a ver, estamos en otra dimensión. En ese momento mi preocupación era que se estaba empezando, o se podía llegar a privatizar la justicia, y a partir de ahí dije, bueno, esto tenemos que de alguna manera intentar incorporarlo. Y entonces ahora cuando Mario me planteó la posibilidad de hablar del tema de blockchain, y digo, bueno, ¿por qué no precisamente empezar a hablar de, o sea, blockchain y su aplicación en justicia? Eh, dentro de todas dentro de todo lo que son las tecnologías
disruptivas o nuevas tecnologías, como se las ha llamado ahora, que de nuevas, salvo blockchain, el resto no tiene nada. Empecemos con la primera desmistificación. La tecnología base de todo esto nació en la década del 40, con el gran genio de Alan Turing. Y a partir de ahí después pasó por inviernos, por veranos, por primaveras, nuevos inviernos, y llegamos hasta acá. Pero en realidad, de todas estas tecnologías nuevas, y diría yo casi que hasta de todas las tecnologías TICs, si queremos agrandar el espectro un poco más, la única tecnología realmente nueva es blockchain. Y blockchain un poco pareciera paradójico, pero casi como que también ha pasado a ser, o fue mucho tiempo, el patito feo de las tecnologías. De hecho, la mayoría dijo, bueno, es una tecnología que nació vieja y nació muerta. Y después cuando siguió evolucionando dijeron, bueno, pero va a morir solo con las criptomonedas. Y hoy estamos viendo todo un mundo que se está abriendo atrás de blockchain, que la verdad que es impresionante. En realidad, ¿qué es blockchain? Y vamos un poco al revés de como lo tenía pensado originalmente. Blockchain, en definitiva, es un protocolo, es una estructura, es un protocolo de datos que están estructurados y que la forma más gráfica de poder entenderlo es que en realidad estamos en una hoja contable de doble entrada y donde toda la registración que se va haciendo en esta cadena de bloques se hace, obviamente, se va asegurando cada 10 minutos, cada operación se asegura cada 10 minutos, y donde detrás de eso hay una encriptación mediante un hash. Dentro de las grandes bondades que se nos quieren vender de blockchain, y que las tiene, una es que detrás de blockchain en realidad estamos atrás de un protocolo que nos permite la anonimidad. Y todos tenemos, o en realidad hemos creído, y la verdad que yo hasta no hace mucho tiempo atrás también tenía la misma impresión, que blockchain surgió en el 2008 a través del libro blanco de Bitcoin con Satoshi Nakamoto, cuando plantea la posibilidad de generar un protocolo de pago electrónico peer-to-peer entre personas que garanticen un comercio entre dos personas sin que haya intermediarios. Y a partir de ahí viene todo el desarrollo en materia de criptomonedas. Pero en realidad, blockchain como protocolo surge en el año, ahí hay algunos que dicen 91, otros 93. Pero, digamos, igual estamos hablando de casi 15 años antes. Y esto por esto mismo les decía, digamos, realmente es una tecnología que es nueva, o es la tecnología más nueva dentro de las que estamos usando. Probablemente disputándose la novedad junto con impresión 3D, porque el resto, todos son nuevas aplicaciones incrementales de tecnologías que ya veníamos teniendo, desarrollándose. Pero como les decía, blockchain nace, en realidad los primeros pasos de blockchain los podemos situar entre el 91 y el 93 con David Chaum, quien crea eCash, un sistema de pagos entre lo que hoy podríamos decir un peer-to-peer, directamente entre consumidores, y que garantizara que se efectuaba mediante Internet y garantizaba la seguridad y el anonimato de las transacciones. La paradoja es que cuando se crea este protocolo, obviamente, y algo que en el marco de esta Diplo hemos venido viendo, y quienes hicimos el año pasado el programa también en el marco de la Universidad de Champagnat y de Wallap y un poco esta misma comunidad, hablamos hasta el hartazgo del tema del anonimato, de la protección de datos personales. En el año 93, la verdad que a nadie, primero, los que usábamos Internet de alguna manera,
estábamos acostumbrados a que era una Internet 1.0, uno consumía y nada más. Cuando surge la posibilidad de usar un Internet 2.0, donde podía haber algún tipo de intercambio, es decir, donde el usuario subía algún tipo de información, la verdad que lo que menos nos importaba era el anonimato, no teníamos idea de la protección de datos, nosotros ni el mundo, digamos. No era algo que nos preocupara. No, todavía no tomábamos conciencia en esa época de aquella tremenda etapa del 2017 de Economist, diciendo, no, los datos son el nuevo petróleo del mundo. Digamos. No estábamos ni por asomo entendiendo eso. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que terminó pasando? Como a la gente no le importaba la anonimidad, esto fue una plataforma que desapareció al poco tiempo, y un poco se recupera esta idea por Nick Szabo a fines de los años 90, cuando, parafraseando un poco el tema de la partícula de Dios y este famoso acelerador de partículas, retoma algunas cuestiones de lo que había ido creando Chaum y crea lo que denomina el protocolo de Dios, es decir, un protocolo que fuera fiable, donde todas las transacciones en Internet fueran hechas de manera discreta, confidenciales, donde decía en ese momto Szabo, nadie iba a saber más de más de las partes que ellas mismas. Es decir, nadie iba a saber, no te iba a pasar, o la idea que está detrás de esto es que no te pase lo que hoy te pasa con Facebook o con Google o con cualquiera de las grandes plataformas, que llega un momento donde saben más de vos que vos mismo. Entonces, un poco en ese contexto es cuando surge la blockchain y en esta idea, digamos, todavía no teníamos idea de la importancia de los datos. Todavía no hablábamos de economía de datos, todavía no hablábamos ni hablar de data mining, ni de cómo se denominó al principio, allá por los mediados de los 2000, ni hablar hoy de Big Data o Small Data, dependiendo del tipo de uso que le tengamos que dar a la tecnología y qué tipo de consumo de datos queramos tener. Y todo esto termina obviamente termina o empieza, y el gran impulso sí lo tiene en el 2008 con Satoshi Nakamoto, con el libro blanco del Bitcoin. Una de las cosas que se habla, o de los grandes beneficios, o de las grandes propiedades que tiene blockchain, es que, por un lado, que garantiza la transparencia, es así, ok, te la concedo realmente por la forma en la que está estructurada, todos son bases de datos estructuradas, donde tiene un hasheo, donde una de las particularidades es que en lugar de estar centralizada en un centro de cómputos, toda la información está está distribuida, y por eso se habla de un protocolo de libros distribuido en todos los usuarios, y donde cada usuario tiene una copia exacta y una réplica, o sea, no es una réplica, es una copia exacta, y todas son originales, de lo que es la blockchain. Ahora, la otra cosa, y ahí para mí sí, eso es precisamente a la inversa, una de las cosas que dicen, no, bueno, blockchain lo que tiene es confianza. En realidad es confianza hacia un tercero. Pero en mi opinión, lo que está detrás lo que está detrás no es un protocolo de confianza, es precisamente un protocolo de desconfianza. Y un poco es lo que nos termina... ¿Por qué es un protocolo de desconfianza? Porque todos tenemos que tener, o todos los integrantes del nodo tienen que tener la misma base. Donde hay uno que la cambió, ese integrante de la blockchain o de los nodos deja de pertenecer y es excluido. Entonces, si bien lo que queremos es darle garantía a un tercero, lo que está detrás es una gran desconfianza. Y de hecho, lo que da nacimiento, o lo que da el gran impulso a blockchain con Bitcoin, es precisamente la desconfianza en los entes centralizados.
Es la desconfianza en los emisores de moneda, es la desconfianza en las casas centrales, es la desconfianza en los registros centralizados. Entonces, si bien es cierto que da confianza, en realidad lo que está detrás es una gran desconfianza. En esto que yo les contaba recién, de que yo dejé mis estudios parcialmente mis estudios de análisis económico y me empecé a volcar a esto, una de las cosas, uno de los elementos con los que uno analiza los fenómenos jurídicos en análisis económico del derecho es teoría de juego. Y dentro de teoría de juegos, cuando uno hace teoría de juegos, hay una premisa que es básica para cualquiera de los juegos con los cuales se analiza una situación jurídica, que es que todos los jugadores o que todas las personas son totalmente racionales, y esa racionalidad implica que yo, jugador, cuando entro a jugar, conozco el juego, conozco las reglas, conozco los pagos, pero a la vez sé que el otro jugador, el que está enfrente mío, conoce las reglas, conoce el juego y conoce los pagos, es decir, conoce los incentivos y los desincentivos. Pero a la vez, yo sé que el otro sabe que yo sé. Es decir, en esto hay todo un juego, o hay todo un análisis desde el conocimiento que puedo tener yo y que puede tener otra persona. Acá es más o menos, acá es algo similar. Es decir, como yo sé que pueden haber situaciones de modificación de datos o hay cierta desconfianza, yo, para poder confiar, yo no puedo cambiar nada, pero además tengo que saber que la otra persona tampoco, y si alguno llega a cambiarlo, tengo que excluirlo. Entonces, en realidad, en este control cruzado que tienen todos los usuarios o todos los depositarios de estos libros, nos permite generar confianza. ¿Confianza para quién? Para un tercero, no entre nosotros. Entre nosotros hay una gran desconfianza. Por eso mismo, después a todo esto, lo que se le pone es un hash. Es decir, cómo se cierra el libro con un hasheo. Ese hasheo, ¿cómo se obtiene? A través de de cálculos matemáticos muy complejos que se tienen que cerrar cada 10 minutos. Y acá es uno de los grandes problemas que ha tenido la implementación de la blockchain en el ámbito público, porque los primeros protocolos lo que requerían era un incentivo de una persona, del minero, que se le pagara un porcentaje de ese Bitcoin o esa moneda, o que es sobre lo que corre la blockchain, como incentivo para minar. Entonces, tenemos un gran consumo de electricidad atrás, y es esto que vimos el año pasado, y particularmente este año en China, donde se le dijo, bueno, miren muchachos, nadie más mina, está prohibido hacer minería, porque en realidad el nivel de consumo de electricidad que ustedes tienen es intolerable para un país como el nuestro, con el tipo eh, con las necesidades de energía que tenemos. Esto en parte está queriendo cambiar, de hecho a partir de la adopción por El Salvador del Bitcoin como moneda legal, se está empezando a hablar de generar geotérmicamente electricidad para poder suministrarle a las granjas de minería, y poder seguir con esto, porque en realidad lo que hacen es un alto consumo de electricidad. Pero, de hecho, esto lo hemos visto este año, o lo hemos vivido este año, y este año, y se supone que el año que viene para Bitcoin, para la blockchain de Bitcoin, se está empezando a hablar de la necesidad de cambiar. De hecho, Ethereum ya lo hizo, cambió el tipo de protocolos sobre los que corre, y tiene un menor consumo de energía, y ahora de hecho se está empezando a dejar de lado el hecho de alentar la constante minería con los pagos, sino se están buscando otro tipo de beneficios. Y A esto ver, también un poco es y esto es un poco también lo que ha ido explicando la baja uno de los tantos elementos que explican la baja de la cotización de las criptomonedas, sobre lo cual en realidad tampoco es que quiera entrar mucho. hoy mirá, Sí, perdón, que ahí está el chat, ya conoces, sí, porque vos a lo vas full estoy siguiendo. viendo, pero no alcanzo a leer, No, o no, no, yo leo te hago y... algunos resúmenes porque, claro, está bueno todo el tema que avanzás sobre el rol del Estado frente a las finanzas descentralizadas y anonimizadas, el funcionamiento de esto, toda la parte también de gran discusión ambiental y sustentabilidad del sistema, digo que es como toda otra cara, pero te vuelvo al inicio, para los que estamos acá como
unidad 1, digamos, bolilla 1. Imaginemos, ahora somos 248. ¿Cómo sería un blockchain entre nosotros? ¿Cómo lo generaríamos? Se puede decir que cada uno de nosotros tiene una pequeña PC o un libro de registro. Nosotros armamos, cada uno de nosotros supongamos que hagamos la blockchain de la diplomatura. Cada uno de nosotros tiene un libro de registro como si fuéramos un escribano digital. Alguien de nosotros hace una operación y a todos nos queda en forma distribuida ese registro. ¿Y qué es el hash? Porque dicen el hash. El hash. El hash es la operación criptográfica que está atrás, que es este cálculo matemático que lo que hace es encriptar precisamente ese libro que se cierra, ese bloque que se genera cada 10 minutos y que se cierra a través de, de este algoritmo, de este cálculo matemático, que lo que tiene que determinar es un número de 13, que es único, de 13 dígitos, el cual debe contener toda la información, es decir, a partir de sumatoria, toda la información que está contenida en ese bloque, debe dar un número que es uno único y repetible, y que solamente se puede validar, y lo que hace el resto de los integrantes de la red es validar ese número. Bien, es ¿Sí? decir, Entonces, nos queda a todos validados. nos queda todo validado, queda cerrado. Y si uno va a hacer una nueva operación, o ver, en esto de generar nuevos datos y volver a incorporar nuevos datos, tenemos que generar un nuevo bloque que debe contener toda la información previa, más toda la información que se agrega en esta sumatoria, en este hash, en este... a ver, el hash es muy parecido a lo que generamos con nuestra firma digital. Cuando firmamos digitalmente un documento y ese documento queda hasheado, ese documento queda cerrado, encriptado en cuanto a la firma, en principio no puede ser modificado, y en realidad no es que no pueda ser modificado. La información puede ser modificada, lo que pasa es que se rompe el hash, se rompe ese cálculo, esa sumatoria a través de... A ver, ¿qué es lo que se hace? Como acá estamos hablando, todo documento digital pasa a números binarios. Entonces, en esa cantidad inmensa de números binarios que tiene toda la información electrónica que estamos conteniendo dentro de esos datos, se tienen que sumar, y al momento de sumar da una suma única, más, en general se le pone, en realidad en el caso de las blockchain como Ethereum o como Bitcoin, además se pone algún tipo de la resolución de algún tipo de problema, precisamente porque para generar el incentivo de resolverlo. Entonces se puede decir que perdón, Mario, esas son redes que son pagas. Hace un par de años surgieron redes que están más pensadas para el ámbito público, que precisamente lo que dejan de tener de lado es el incentivo de pago. Bien, entonces se puede decir que te da inmutabilidad en ese cálculo de hash. Te da transparencia y es descentralizado, digamos. Como característica más importante. Y también es finito porque hay n números de cálculo, por eso digamos, lo que dice el protocolo de Satoshi es, bueno, esto va a ir terminando y por eso es lo que le da supuestamente el valor económico al ser un sistema de cálculo finito, no infinito. Y lo que hacen los mineros es encontrar ese cálculo, se puede decir eso. Digamos. Exactamente, para resumirlo así muy rápidamente, es así. Bien. Ahora, ¿cuáles han sido las aplicaciones? No me voy a detener mucho en las aplicaciones, pues si no, nos vamos a llegar un poco a lo que quiero ir o al motivo, pero en realidad necesitaba hacer un poco este repaso y entender un poco qué hay detrás de esto. Y sobre todo estos tres principios o prioridades que tiene, cualidades que tiene la tecnología. El tema de la trazabilidad, el tema de la transparencia y el tema de la confianza, puesta en este contexto que les digo yo de no es confianza entre los tenedores de los libros, sino es confianza hacia los terceros. ¿Sí? Es que los terceros puedan tener confianza, porque sabiendo que esto nada puede ser cambiado, porque en el caso de un cambio, ese nodo, cuando está corrupto el nodo, deja de pertenecer. ¿Cuáles han sido un poco las aplicaciones? Obviamente la que más hemos visto hasta acá es el tema de criptomonedas. Criptos, hay dos grandes criptos, Ethereum y Bitcoin. Bitcoin la más fuerte. Pero después hay un montón de monedas de criptos mucho más chicas,
con cotizaciones más chicas que van surgiendo y todos los meses van surgiendo nuevas criptos. Eso por un lado. Pero además fue surgiendo, y por eso es que se decía que era que era una tecnología que había nacido muerta, porque en realidad el 90% de la tecnología estaba destinada al principio respecto de, o en el marco de las criptomonedas. Pero después de las criptomonedas empezó a aparecer la idea de tokenizar, es decir, de llevar la realidad, es decir, en la criptomoneda lo que estamos es dentro de realmente de una moneda virtual, o de una moneda, algunos que no le dan el contexto de moneda, y en realidad es un concepto que uno tiene que empezar a revisar, porque tampoco la moneda tampoco era moneda hasta que alguien dijo, bueno, esto es moneda, digamos, porque antes los métodos de pago eran otros, y así sucesivamente, con lo cual es una cuestión que va en constante cambio. También hay intereses detrás. Pero a lo que iba es que primero surgió con eso, después empezó a surgir con la idea de, bueno, esto es algo virtual, estos son activos virtuales o criptoactivos, listo, ok. Pero ¿qué más podemos hacer? Y bueno, y si a alguien se le ocurre, che, si yo paso la realidad a un entorno virtual, a ver cómo sería bueno. Y si yo tengo, no sé, un campo, bueno, ese campo vale tanto. Y eso yo lo llevo a una cripto con un token. Y entonces empezamos a hablar, allá como por el 2016, 17, de la tokenización de la economía, en los inicios. Y claro, yo ese activo tangible que tenía, lo pasaba a un entorno cripto y le daba como si fuese una criptomoneda, le daba un valor. Ah, ok. Y, pero eso la verdad que después al poquito tiempo quedó, bueno, ¿y cómo hago? Bueno, y empezaron a aparecer las ICO, las Initial Coin Offering, que eran como si fuese una emisión de acciones, pero en materia en materia de criptomonedas o de blockchain. Pero la verdad que acá esto se me está consumiendo. Esto no lo puedo consumir, listo, sí, fantástico, yo tokenicé mi campo. Si tokenizo vino, y vino una bodega en Mendoza, y año 2019, hizo su primer ICO tokenizando 10.000 botellas de vino. Cada botella de vino tiene un valor, tiene un token, se compra con una billetera virtual específica de la propia, que la genera la propia bodega, y de hecho ya lleva la tercera cosecha tokenizando eso, pero en definitiva yo ese vino me lo estoy tomando. Y listo, una vez que lo consumí, mi moneda en realidad lo único que me estaba garantizando era que yo era propietario de esa botella, que esa botella era única y irrepetible, pero no más que eso. Pero después en algún momento, el día que la abrí, digo, en esto que hablábamos más temprano con Agustín, de tomarnos el vino, listo, chao, desapareció. Y hace 15 días, entonces empezaron a aparecer, bueno, ¿qué más podemos hacer? Ahí, siempre hablando ahora en el entorno económico. Eh, ¿Y si tokenizo un activo que sea inmutable? Ah, a ver, ¿cómo sería? Y lo vimos los otros días, después de todo el lío del pase, o en el medio del lío del pase de Messi, que Messi sacó un NFT, que es un token no fungible, donde uno compra, en este caso, una pieza de colección, que en realidad es un museo, es un documento electrónico, pero solamente sirve a lo mejor para mostrarlo, pero hoy se están moviendo grandes sumas de dinero en torno a los NFT, a los activos no fungibles. Es decir, que entonces yo lo tengo, lo creo, lo vendo, pero siempre es eso y de esa manera. Y, eh, y el Estado, a ver, el Estado o las instituciones públicas, ¿qué tienen que hacer detrás de esto? ¿O qué aplicación le pueden dar? Y bueno, allá por el 2016-17, por ejemplo, el SENASA empezó con algunas aplicaciones, algunas ideas genéricas de trazabilidad en el tema de materias primas para la elaboración de alimentos balanceados para animales. Entonces,
creó una serie de blockchain donde sumó a un par de empresas y dijo, bueno, a ver, empecemos a trabajar en esto. Entonces empezó a tener trazabilidad de la materia prima que entraba, de cómo se producía, cómo salía. Y ahora sí, yendo a lo que a uno de los nodos, decir, ¿y esto cómo lo podemos aplicar en justicia, en los poderes judiciales? Y bueno, en el caso, el único caso que yo encontré de uso o de intento de uso en un poder judicial, al menos en Argentina, fue este intento en Mendoza de empezar a registrar en una blockchain nuestras sentencias. Pero también en el ámbito privado, en el ámbito público surgió, sí, solo hay muchísimos casos más, digo, por ahí para ir, porque si no se me va a ir el tiempo y no llegamos, no llego, digo, para ir haciéndolo muy gráfico. Pero, o sea, hoy, sobre todo en los últimos 3 o 4 años, creció muchísimo la cantidad de usos dispares, porque hay, de lo que se le ocurran hoy, hay un intento de blockchain. De hecho, a eso iba a ir, digo, en el ámbito público, Mendoza, todo lo que tiene que ver con la parte de AT, de la Administración Tributaria de Mendoza, es decir, del organismo de recaudación fiscal de la provincia, todas sus bases de datos están respaldadas, sobre todo lo que tiene que ver con recaudación, está respaldada en una blockchain. En estas blockchain públicas en las cuales no hay incentivo de monetario, sino solamente de resguardo de datos e inmutabilidad de datos. Pero volviendo a lo nuestro, digo, a ver, ¿qué es lo que nosotros, qué aplicación le podemos dar cierta, real y efectiva de todos los días? Y bueno, en el marco de esta Diplo hemos venido hablando un montón, y Agustín justo enseguida va a estar hablando más de eso, del tema de la gestión de los expedientes. Pero, por ejemplo, siempre estamos hablando, estamos intentando meter la blockchain en materia registral. Digo, entonces en algún momento alguien dijo, che, van a desaparecer los escribanos. No, los escribanos no van a desaparecer. Obviamente, tanto como nosotros, van a tener que transformar su forma de trabajar. Porque en algún momento alguien dijo, bueno, que desaparezcan los registros públicos de la propiedad. No, probablemente lo que podemos hacer es meterle a traer el registro público de la propiedad a una blockchain y donde sea mucho más fácil la registración y no, la verdad, el trámite engorroso que hay detrás. Pero siempre vamos a necesitar un escribano, o sea, a ver, un escribano, en mi caso particular, el escribano, digo, una persona que haga un cierto estudio de título y donde sea el habilitado para hacer la registración, porque acá en este caso sí creo que no cualquiera podría hacer. Porque también habría que darle algún resguardo porque hay un negocio jurídico detrás y tenemos que tener certeza de ese negocio jurídico, como puede ser la compraventa en la transferencia de un inmueble. Ahora, seguramente en el trámite registral es mucho más fácil y la verdad que es mucho más trazable y mucho más fácil verificarlo para atrás. Y hacer el estudio de título va a ser muchísimo más fácil que lo que es ahora. De qué se vendió, qué no se vendió, qué parte de ese inmueble se vendió o no. Entonces, yo recordaba, a ver, lo que yo les decía recién, digamos, ¿y qué aplicación de uso? Yo una aplicación de uso que mejor se me ocurrió, digo, porque es algo que venimos hablando en el marco de esta Diplo, algo hablamos antes, el famoso tema del expediente electrónico o el expediente digital. Una de las cosas que hablábamos, de hecho, que nos la recordaba Fer Díaz cuando hablaba cuando nos hablaba de todo este tema de proceso electrónico y de cargos y veíamos todo eso, es que tenemos que dejar de ver al expediente, por ejemplo, como un expediente sincrónico en la réplica del expediente de papel y empezar a hablar de un expediente o empezar a ver un expediente estructurado en datos. Digo, en esto, Mario, nosotros hemos trabajado algo, intentado trabajar algo desde el tribunal, de empezar a estructurar los expedientes, de empezar a tener el expediente estructurado en datos y no un expediente réplica del expediente de papel, donde esté digitalizada actuación en forma cronológica. Y en un expediente, ¿qué es lo que nos interesa? Y nos interesan 4 o 5 cosas. La proposición, que generalmente es escrita, la contestación, que generalmente es escrita, ciertos actos de notificación, digamos, de tener certeza de cuando que la notificación efectivamente fue
emitida y efectivamente fue recibida. Y después, respecto a la resolución del juez, obviamente, obviamente que después el cumplimiento de la sentencia. Pero digamos, son los 5 hitos más importantes, en términos generales, los 5 hitos más importantes en la gestión de un expediente, en la gestión de un proceso. Ahora, cuando hablábamos y veíamos el porqué del cargo, entonces, ¿cuál es una de las cosas que hemos discutido? En Mendoza se discutió un montón, tema de el cargo. ¿Y qué hay detrás del cargo? Y el cargo lo que nos quería dar era transparencia, trazabilidad, inmutabilidad. Entonces dijimos, bueno, que el cargo desaparezca o que el cargo sea el time stamping. ¿Y por qué no estructurar un expediente digital con datos estructurados, que en definitiva hoy es hacia donde deberíamos ir, y que tenga detrás una blockchain donde sabemos que, que la proposición, la fecha de proposición, hora, todo listo, quedó y está el cargo, o sea, y dejar el cargo, algo que intentamos y que ahora lo hacemos, poner en Mendoza, dijimos, bueno, el cargo es, en vez de poner el cargo lo tenemos, o es la fecha y hora que da el sistema de ingreso de la demanda, independientemente de su incorporación al expediente, a nuestro sistema de gestión de expedientes. Entonces tenemos por detrás otro sistema que le pone el timestamping y tenemos cosas. Bueno, en vez de estar con 2 o 3 sistemas distintos, ingresos, y que siempre estamos ahí viendo de que sí o que no. Tenemos hoy una tecnología que nos garantiza transparencia, nos garantiza seguridad, nos garantiza inmutabilidad. Generar un expediente virtual, o sea, un expediente digital estructurado en datos, o sea, expediente electrónico, no expediente digital, perdón. El expediente digital implica la digitalización del expediente y la digitalización del papel, chau. Eso no va más. Eso no debería ir más, no debería entrar en nuestra cabeza. Hoy sí o sí, no importa la complejidad del proceso, tendríamos que ir hacia un expediente totalmente estructurado en datos, donde la proposición, donde la contestación y los actos fundamentales de ese proceso sean realizados bajo esta estructura. Entonces, yo un poco lo que pensaba y lo que me proponía era precisamente eso. Digo, bueno, ¿qué aplicación más allá del registro podemos hacer? A ver, si hoy todo lo que tiene que ver con tecnología blockchain está teniendo un gran crecimiento, y de hecho hay hasta quienes se han animado a decir que blockchain lo que le podría dar, por ejemplo, es trazabilidad a las cajas negras de inteligencia artificial, o sea, invertirlo, que blockchain sirva de registro para la actividad de la caja negra. Entonces ahí vamos a tener, si bien no vamos a saber exactamente cómo llegó, una vez que tenemos ese resultado generarlo, dejarlo bajo una estructura de blockchain para poder saberlo. Yo creo que todavía para eso falta un montón poder O sea, hacerlo. ahí planteas la registración del proceso de una caja negra en un algoritmo de Exacto, inteligencia artificial para que sea auditable y no modificable. exactamente, Ajá. O exactamente. sea, la transformaría en gris, digamos. Por ahí no la Exacto, entendés, pero no sí vamos a podés estar en una hacerla caja trazable. blanca, que sería Ok. lo ideal, como hemos visto con Juan o como hemos ido viendo mucho tiempo en materia de justicia, pero sí, probablemente puedas transformar una caja negra en una caja gris. Y volviendo un poco para atrás en el ejemplo de justicia, si vos desarrollaras toda la digitalización de los procesos judiciales sobre blockchain, lo que tendríamos es una inmutabilidad de lo que va ocurriendo. Pensemos en el papel, no digo que ocurra, sino después como está grabado, pero sentencias postdatadas, antedatadas, firmas en papel hechas en fechas distintas, modificación a veces de contenido cuando se firma y cuando se está por publicar. O sea, lo que daría es más transparencia a todos los actos procesales compartidos por todos los que sean miembros de esa red, digamos, que serían todos Exacto, los que están subidos. Perfecto. exacto. Y entonces, a ver, eh, a ver, no solo es no solo es la garantía, por ejemplo, a ver, uno lo plantea desde la inmutabilidad de una práctica, digo, si querés, en ese punto desde una práctica desleal. Pero yo solamente, o sea, pero por ejemplo, cuando lo pienso de esta manera, digo, a ver,
hoy toda nuestra justicia, no solo, a ver, para el trámite interno tenés que hacer, a ver, para la comunicación con organismos públicos locales, tenés que sacar oficios, certificar documentos, como le contaba la otra vuelta. Hace poco me pidieron un oficio, la copia certificada de un oficio digital. Pero vos además tenés comunicaciones hacia organismos nacionales, en nuestro caso en Argentina como Estado federal, donde vos tenés distintas comunicaciones con este organismo, donde tenés que sacar, por ejemplo, el otro día hablábamos del tema de la cédula ley o el oficio ley con todo el rigorismo, con todo el formalismo que tiene, y hoy es mucho más sencillo tenerlo, incluso más que con un documento con firma digital, que esté respaldado atrás de la block. Entonces vos lo que das es el acceso porque la otra cosa que tiene las blockchain es que son totalmente transparentes y cualquiera puede entrar y ver. Acá no hay compartimentos cerrados, obvio. Hay procesos probablemente que vos tengas que tenerlos secretos o que los vas a tener secretos. Pero donde vos lo que haces es la restricción al ingreso de eso y lo que vos estás garantizando es la inmutabilidad de ese proceso. Entonces también te va a sacar, a ver, pensando en esto, incluso a futuro, digo, a ver, te vas a ir sacando nulidades, te vas a ir sacando un montón de cosas, porque vos tenés todo lo demás atrás. Eh, entonces, me parece que, o sea, que es totalmente compatible hoy hacia donde uno quiere ir como poder judicial o como justicia, es decir, de tener una justicia, de tener un proceso electrónico realmente como tal, que permita a ver, el acceso y la interacción, pero además tenemos grandes, o siempre hemos tenido grandes temores atrás de la adopción de las tecnologías, precisamente el tema, no sé, de garantías, que si se, eh, que si es, a ver, que si es seguro, que si no es seguro, que si se puede modificar, que si no se puede modificar. Acá hoy tenemos una herramienta que es la que hoy por hoy, obviamente junto con inteligencia artificial, pero es hoy una de las tecnologías que mayor desarrollo están teniendo y mayores nuevos casos de uso están teniendo. Que perfectamente podés incorporarla ya no solo como registro, sino como soporte de información que tiene que ser transparente, que tiene que ser confiable, que tiene que ser trazable. Un poco por ese lado me lo planteo. Ave, mira, hay un montón. Le Sí, sí, sí. agradecemos a José Ignacio, siempre va haciendo algunas aclaraciones al costado, nos preguntaba sobre caja negra, etcétera. Recuerden que tenemos 2 clases más de inteligencia artificial, viene Juan Corbalán, viene Ceci Danés y Seba Chumbita, así que lo dejo ahí. Pero me interesa mucho tu visión, porque hay mucha consulta sobre el rol del Estado, vos sos juez tributario, sobre el rol del Estado, sobre el abordaje regulatorio o estatal que le han dado en el contexto, que también sabes mucho de derecho internacional, cómo lo han abordado los estados, esta nueva idea de finanzas descentralizadas, anonimizadas, que hay como todo también un velo ahí de desconfianza, si se quiere, desde lo más formalista, sobre este modelo que yo entiendo que es más democrático, etcétera, etcétera. Sí, a ver, eso ya un poco entrar más a algunas cuestiones desde la economía, digo, al contrario, me encanta y puedo entrar sin problema, pero, o sea, a ver, es profeso lo había dejado de lado porque creo que si no terminamos abriendo un tema que nos iba a sacar de mi idea principal, que es decir, bueno, cómo usábamos esto en el Han marco de preguntado justicia, mucho, por eso te lo en, hago. en el marco de justicia, pero, a ver, eh, el problema que está detrás de las... A ver, hay que hacer 2 o 3 aclaraciones. Primero, o sea, desde el punto de vista económico, desde la parte de criptoactivos, digamos, hay que hacer un par de aclaraciones. Primero, no hay gran cantidad todavía de... A ver, primer tema. Estoy intentando estructurar una respuesta que pueda ir tocando las 3 o 4 cosas que vi que estaban preguntando.
lo primero que hay que tener presente es que hasta el año, en materia de economía o de finanzas, que hasta el año 2018, 2019, el 90% de los estudios en materia del avance o de cómo iba a seguir todo el tema de criptoactivos por los bancos mundiales, o sea, por el Banco Mundial o por los bancos centrales de todo el mundo, era que esto era una economía marginal, que no hacía mella nada, que no tenía más futuro. Insisto, digo, una de las primeras premisas que hubo siempre, y hasta no hace mucho tiempo, sobre todo esto es que había nacido muerto y que tiende a desaparecer, y lejos de ver eso estamos viendo que cada día tiene un amplio, un consenso más general. Primero era eso, entonces no había grandes regulaciones, no había grandes preocupaciones. Más, de hecho, todos los bancos centrales importantes del mundo habían iniciado sus estudios para ver la viabilidad o posibilidad de emitir una criptomoneda y todas los descartaron. Absolutamente todas. Recién el año pasado, creo que gran parte producto de la pandemia, se terminó de ver el crecimiento exponencial y el gran potencial que tenían las criptomonedas en materia financiera. Entonces, todos los bancos centrales también empezaron a analizar la posibilidad ya no de emitir una criptomoneda, sino de emitir su propia moneda, pero en formato digital. Entonces apareció el proyecto del euro digital, del dólar digital, del yuan digital, que es el primero que está realmente que ya está funcionando. El Banco de la Unión Europea, el Banco Central Europeo lo ha previsto para el 2022-2023 y la Fed también lo estaba previendo para fines del 2022 la posibilidad de emitir un dólar digital. Entonces, primero pasamos de una gran despreciación de esto, entonces solamente, y todo lo que estaba atrás siempre era verle la parte negra, como la tienen todas las tecnologías, que era decir, bueno, detrás de esto, por lo anónimo, se esconde todo el lavado de dinero, o sea, un ciberdelito, etcétera. Entonces, durante años, solamente la legislación se dedicó solo a mirar eso. Cuando todo parecía también este año que empezaba un decrecimiento no de la tecnología, sino de las criptomonedas, aparece El Salvador y dice, yo lo voy a adoptar como moneda de curso legal en El Salvador. Y vuelve a haber toda una expectativa nueva en torno a eso. Ahora Guatemala creo que Guatemala estaba con un proyecto más o menos parecido, viendo si lo adoptaba como moneda de curso legal. Entonces, todo lo que tiene que ver, y hoy todo lo que tiene que ver con la reglamentación en materia de blockchain viene por ese lado. Viene por el lado del uso de la criptomoneda. Y paralelo con eso, en realidad con todo lo que ha sido el crecimiento de la fintech, empezó a desarrollarse toda la idea de la finanza descentralizada, es decir, de todos aquellos servicios financieros por fuera de las entidades centrales de los países. Y de eso hoy están empezando a surgir algunos primeros intentos de legislación, pero siempre estamos sobre lo mismo. Es decir, estamos intentando ver cómo el régimen jurídico actual se lo aplicamos a. Y cuando están intentando ir hacia eso, en realidad es siempre pensando, a ver, en parte creo que por poder de lobby, pero en parte también por un gran temor de perder control sobre eso, es toda la regulación que se está creando es para desalentar eso, no para garantizarlo, sino para decir, esto es negro, esto no puede ser, entonces para desalentar su uso. Yo creo que en esto les va a terminar pasando y estamos yendo un camino parecido a lo que nos pasó con en materia fintech, ya no necesariamente de blockchain, pero cualquiera en materia de tecnología financiera, de que primero los bancos entendieron que todo esto venía a amenazarlos y y era primero nada y después se tuvieron que interesar y hoy los principales promotores que están detrás de algunos de los principales cambios de fintech están siendo los bancos.
intentando cooptar todo aquello que les está generando competencia. Creo que en materia de finanzas descentralizadas estamos en algo parecido. Hay un proyecto interesantísimo del BID de descentralización, que es el tema de la identidad digital, de la identidad descentralizada digital. Se hizo un summit y un hackathon allá por abril de este año. Emitieron un documento que es larguísimo y la verdad que con algunas ideas de uso muy, muy interesantes. Que prácticamente digamos, desaparecería esta idea de los registros civiles locales y pasaporte y todo, donde toda la identidad pueda ser directamente validada a través de este tipo de, de plataformas o de sistemas de registración. Y en realidad lo planteaban, o se planteaba al principio desde el punto de vista de el acceso, y creo que esto es lo mejor que tiene, en contra de esto que siempre hablamos de, no, nos oponemos a la adopción de las tecnologías por el tema de la brecha digital y por la falta de conectividad. Cuando se empezó a hablar de las DeFi, que en realidad eran cuasi microcréditos, porque en realidad ese todavía sigue siendo uno de los grandes problemas, digamos, el volumen que pueden llegar todavía a generar, o ahora con el tema de identidad digital, se estaba hablando de la inclusión de la gente que precisamente no tiene ni siquiera acceso al crédito formal, o en el caso particular de la identidad digital, no tienen acceso a los registros y no están registrados y no son nadie, no son ni un número en su país. Porque de hecho se empezó a hablar de esto para los habitantes del África subsahariana. O sea, así surge, decir, bueno, a ver, tenemos millones de personas que no tenemos ningún tipo de registro, porque el registro y porque el Estado no llega. Entonces, a partir de ahí empezaron a surgir todo esto, es decir, no solo es desconfianza, es decir, bueno, ¿qué hacemos con toda esta gente que no puede acceder? Y la primera traba que le ponemos, o que le intentamos poner es, no, hay brecha. Entonces, no adoptemos esto por la brecha, porque la gente no se puede conectar. Lo que ha venido detrás de todo esto es precisamente lo contrario. Incorporar o meter en el sistema gente que hoy está caída, en sistemas analógicos están caídos. Y estamos intentando rescatarlos, se está intentando rescatar desde sistemas digitales que después, aquellos que tenemos uso de esa parte de la tecnología digital, decimos, ah, no, no la adoptemos por la brecha. No sé si me entienden, no sé si respondí lo que, a dónde iba la Sí, pregunta. sí, perfecto, Abel. La verdad que vas a ver, porque bueno, sos parte de esta comunidad, la cantidad de consultas que hay. Agradecemos también a todos los que han ido participando, a Sol Pino de Legal Seat, de las chicas de Legal Seat, que está junto con Mariana también aquí. En esa brecha también hay mucha consulta y mucha, digamos, mucha dificultad que ha surgido de la práctica, y como bien decía Gaby Sánchez, estamos en un periodo de transición donde también hay como una brecha interestatal o interinstitucional, si querés, donde muchas instituciones han hecho un avance rápido y la comunicación, entre comillas, guión, interoperatividad entre las instituciones también es muy difícil. El otro día, ustedes saben, en Mendoza estamos con un proceso de transformación digital muy complejo, muy discutido. En algún momento vamos a compartir a lo mejor podemos hacer una jornada más de tipo foro de intercambio de cómo se han ido dando esos procesos y las dificultades, pero quería decirte, también hay una dificultad entre las instituciones del Estado. Un simple oficio que a lo mejor vos como juez tributario mandás al ANSES, hoy no le reconocen la firma digital, no hay protocolización, quiere que la hagas a hológrafo y les escanees sin tener ningún tipo de valor, digo, hay un nivel de, si se quiere, de falta de estandarización de esas comunicaciones simple, entre estados, ¿no? Ni siquiera es brecha, te diría brecha económica o de conectividad, es de protocolización de comunicaciones entre las instituciones. Ahí en el chat había mucho de eso, sobre esa dificultad y de las prácticas, inclusive adentro, vos lo has vivido también, pues sos los juez que lidera más la transformación, adentro de los poderes judiciales, criterios, la otra dificultad que tenemos, criterios de los miembros de la justicia sobre cómo funcionar dentro del marco de la tecnología, qué se le pide al litigante, cómo hacerlo. Digo, ahí todo un camino que no es blockchain, es un capítulo que vamos a ir viendo en lo que nos queda de la Diplo, que no es blockchain, pero sí tiene que ver con este salto digital.
Me parece muy interesante el tema que nos trajiste, Abelardo, agradecerte. Estamos en los últimos minutos, si querés hacer algunos tips de aporte final sobre Mira, qué imaginás vos que puede llegar a ser el gran aporte de la blockchain, tanto para justicia como para la función pública en general, ¿no? ¿Qué nos viene a aportar esta tecnología? mira, creo que hay dos cosas una que vi por ahí que estaban preguntando, que tiene que ver con cómo implementar un sistema de nodos en esto de las redes de los poderes judiciales. Creo que los nodos, o sea, yo me lo imagino de dos o tres maneras posibles. Primero, vos eh, tenemos una gran cantidad de juzgados y una gran cantidad de abogados y de instituciones detrás, con lo cual los nodos, o sea, los nodos pueden ser o más chicos o más grandes, eso depende del tipo de tecnología que estemos implementando. Entonces, primero, para eliminar desconfianzas y algunos, a ver, tomando la experiencia de lo que está pasando en Mendoza en esto de que si se avanza o no se avanza, y que si avanza solo el Poder Judicial y deja de lado a los profesionales, o si avanza, no sé, la administración central, bueno, lo que uno podría armar, o me lo imagino armando nodos públicos, eh, donde participen además las asociaciones profesionales de aquellos profesionales que intervienen en el proceso. Digo, por ejemplo, uno de los nodos que sea Poder Judicial, otro de los nodos que sea que lo integre Colegio de Abogados, otro de los nodos que lo integre el Ejecutivo, porque tiene una gran cantidad de información que tiene que compartir con los poderes judiciales en general. Un nodo puede ser, además, porque acá empezás a hablar de la necesidad también de integrarte con el resto, que sean los distintos poderes judiciales o que lo integren los distintos poderes judiciales, o a lo mejor el Poder Judicial de la Nación. Es el primero. La construcción del nodo la podés ir diseñando en función de los usuarios. No solo del usuario final, de quien entra y hace la petición, sino los depositarios, porque en realidad también hay que diferenciar eso. Una cosa es uno como usuario, otra cosa es el depositario, el integrante del nodo y aquel que tiene el registro. Eh, Eso por un lado. Y por el otro lado, déjame cerrar con una idea que no, la verdad no es mía, no me acuerdo sé que la leí hace poquito, realmente un artículo que me interesó mucho, que hablaba de todo el tema de mediación online y todo esto. Lo leí hace una semana, 10 días atrás, que hablaba de la generación de la empatía digital. Y porque lo que a mí me genera, o sea, a ver, no es que yo no crea que no haya brecha digital, o la desprecie. Lo que digo es que a veces en torno a eso eh, lo tomamos como obstáculo para poder seguir avanzando. Y una de las cosas que planteaban estas dos mediadoras era, cuando hablaba de las mediaciones en entorno digital, que una de las cosas que uno tiene que empezar a desarrollar es la empatía digital. Es decir, el ponernos en lugar de la persona del destinatario y de poder trabajar con él, ¿sí? Entonces, y saber acá, bueno, si tengo un problema de conectividad, pues ver cómo le soluciono el problema de conectividad y tener una empatía previa, tener un contacto previo y saber en el momento determinado cómo puedo interactuar con él. Eh, y creo que ese es un gran problema que estamos teniendo ya no solo en la parte digital, la estamos teniendo en la parte analógica, digo, en el día a día, en el cara a cara, de la falta de empatía. Entonces me parece que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos cuando estamos innovando, cuando estamos incorporando tecnología. Por un lado incorporemos la tecnología, pero por otro lado es cierto que tenemos detrás gente que a lo mejor a esto le cuesta subirse. Generemos esa empatía digital entre las distintas partes. Generemos esa empatía. Y ellos lo enmarcaban en esta idea de empatía digital. Me parece que ese es un poco el camino. Genial, buenísimo. Estamos sobre el reloj. Mil preguntas, vos te quedás, así que las podés ir, te van a ir escribiendo en el chat. Y a cámara abierta te hacemos, Ave, un aplauso. No solo por la clase de hoy, estás todos los miércoles, sábado, y tu liderazgo también en el tribunal junto con todo el equipo del tributario. Así que sabes de mi admiración por vos y has salido de la madera de tu padre, que fue el padre de Abelardo, ha sido uno de los grandes innovadores en Mendoza
y que empezó el camino a la innovación en el Poder Judicial de Mendoza, así que un gran saludo para Jorge también. Bueno, Bueno, gracias, seguimos, Marito. gracias, Aves, Seguimos. nuevamente. Lo sigo escuchando.